A ver, me parece que este tema resulta todavía un tanto polémico y sobre todo disruptivo que no termina de complacer a todos los sectores, pero ahí les va una situación interesante a tener en cuenta y es que el lenguaje inclusivo, como es un elemento tan nuevo en la sociedad cotidiana, yo creo que por esa razón es que existen tantos descontentos. Y piénsenlo de esta manera, no es algo típico que surge en toda la historia de la humanidad, surge algo nuevo, al inicio todo el mundo tiene pedos con esto, pero ya conforme va pasando el tiempo, una de dos, o desaparecen o las cosas eventualmente se estabilizan formándolo parte de la cotidianidad. Pienso yo que algo muy similar acabará sucediendo con esto, pero vayámonos por partes. Lo que hay que tener en cuenta también es el hecho de que el lenguaje por sí mismo es un elemento de facto, muy arbitrario, es decir, surge porque este huevo izquierdo lo tengo más inflamado que el derecho. Todo el lenguaje en la historia de la humanidad ha surgido básicamente bajo la misma estructura. Llegan los seres humanos, se topan con elementos, le tratan de dar un sentido a su entorno, a su contexto para poderse comunicar y establecer puntos en común, le dan un sonido, un fonema que después se representa por medio de características que son las letras. Y esto nos ha llevado al desarrollo de varios conceptos a lo largo de toda nuestra existencia. Lo que ha sucedido es que en ciertos lenguajes, primordialmente el español, pareciera ser que lo hicimos de manera muy pragmática, únicamente refiriéndonos a lo masculino con las terminaciones en o, y también tenemos lo femenino con las terminaciones en a. Y tenemos por eso los famosos artículos de él, ella, eso, esa, este, esta, haciendo una clasificación práctica según el contexto histórico en el cual nos encontramos. Y debido a que cuestionaría bastante la legitimidad de la diversidad sexual en otras etapas de la historia, que de hecho te iban a quemar probablemente la hoguera, o ibas a ir preso, o te iban a tachar de loco, no había necesidad de señalar ni apuntar hacia estos grupos, que seguramente eran una minoría para aquel entonces, que estaban oprimidos, o inclusive estaban invisibilizados. Así que no había oportunidad para que estas personas pudieran salir, podrían expresarse de manera plena, ser tomados en cuenta, mucho menos ser visibilizados a través del lenguaje. Pero, como ha dicho cierta personita, que seas propartidista o antipartidista, únicamente aquello que se nombra existe. Y esto, dentro de todo, es algo con lo cual yo concuerdo. El hecho de que nosotros podamos decir palabras o que podamos referirnos a elementos presentes en la naturaleza o en la naturaleza social hacen que existan para nosotros. El hecho de que no se nombren simplemente los vuelve invisibles y no los tenemos en cuenta, dando paso a opresiones, injusticias e inclusive sistemáticamente se podría conducir al tema de la discriminación. Y me parece que para las personas tanto trans como LGBTQ+, no binarias, ponle el calificativo que tú quieres, es muy válido que quieran sentirse representados, identificados, que quieran poder encajar en algún sector, porque de momento el lenguaje y sistemáticamente no siempre hay un espacio para estos individuos que se merecen justamente poder ser escuchados, expresarse y generar un sentimiento de identidad como lo hemos hecho probablemente la mayoría, siendo esto una cuestión quizás de privilegio, pero es más un tema sistemático y contextual. Con este parafraseo y con tanta pincha palabrita, tampoco quiero únicamente dármelas de muy acá ni nada por el estilo. Lo único que estoy intentando decir es que todos los seres humanos, en su necesidad de ser representados y expresados y poder encajar en grupos, también es natural que se aprovechen de las herramientas tan básicas como lo son el lenguaje, dando con esto una serie de confrontaciones entre el status quo y aquello que pone en riesgo el status quo. Es decir, muy probablemente todos en la escuela tuvimos una clase de español y de gramática donde se nos dijo, a ver, mira papi, aquí se utiliza esta palabra de esta forma, con estas reglas, con esta sintaxis, con esta gramática, no te salgas del cuadro, porque eventualmente el lenguaje también necesita una serie de reglas para poder ser validado a lo largo de la historia. De lo contrario, estaríamos únicamente jugando con elementos tan intangibles y sobre todo tan arbitrarios que no tienen ningún sentido ni pies ni cabeza. Un día la A podría sonar como una E, o un día la A podría ser un número, o un día la A podría ser un color, dando con esto una entropía de significados que no nos lleva a ningún lado. Y es parte de las características del lenguaje, no solamente que es arbitrario, sino que también puede llegar a ser inmutable. Tendría que ser inmutable para que tengamos un sistema sólido con el cual podernos expresar y que se va a propagar a lo largo de los siglos y que esto no vaya a cambiar la manera con la cual nos damos a entender. Pero ¿qué pasa también con el lenguaje?
Lo que ignoramos a menudo es que el lenguaje también es mutable, dando con ello una posibilidad de que el ser humano en su progreso histórico lleve a nuevos significados a través de nuevos descubrimientos. La realidad va cambiando, los conocimientos científicos que teníamos hace 50 años no son los mismos que tenemos en la actualidad con los descubrimientos tecnológicos y también con la percepción que tenemos del universo, del espacio, de la naturaleza, de las fuerzas de la física, la gravedad, etcétera. Todo eso nos lleva a desarrollar nuevos elementos, porque cuestionaría que en el antiguo Imperio Romano tuvieran una palabra para computadora o que tuvieran una palabra para física cuántica. Es decir, es verdad, parte de nuestro lenguaje tiene algo que se llama, es el origen de las palabras, etimología, era la pinche palabra que se me estaba yendo, y otras palabras surgen de neologismos o vienen del extranjero, tomamos prestados términos que se utilizan en otros países y en otras lenguas para darle sentido a los nuevos contextos que estamos viviendo, a los descubrimientos presentes. No se me hace extraño que parte de ello sea el lenguaje inclusivo, en donde ahora utilizamos como terminación la E. Ella, psicólogo, y empecemos a distorsionar, o bueno, lo que vulgarmente se llama distorsión del lenguaje, sin ponernos a pensar por un momento que muchas de las palabras que nosotros estamos utilizando día con día de por sí vienen o de latín o vienen prestados de otras terminologías. Tan solo en el mismo español, en el castellano, se toman prestadas bastantes palabras del árabe y otras palabras, al menos aquí en México, son prestadas del náhuatl, del maya y de tantos otros dialectos que teníamos aquí previo a la llegada de los españoles. Y no me extrañaría que en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Argentina, tengan variantes relacionadas también a su propio contexto cultural, a los propios pueblos presentes en cada uno de estos lugares y también gracias a la evolución continua de cada una de estas realidades sociales. No se me hace extraño también que el lenguaje inclusivo esté aquí, no sé si para quedarse, pero al menos para hacer hincapié en que tenemos sistemáticamente individuos que han sido oprimidos, rechazados, ignorados, invisibilizados y que ahora, debido a la amplitud de conocimiento que tenemos y que dejamos de verlo como una anomalía o como una patología, tienen todo el derecho no solamente de estar presentes, sino de también hacerse notar, hacerse sonar. Aprovechando también la diversidad lingüística, utilizamos el lenguaje para ahora sí clasificarnos como nos sentimos más cómodos, más cómodas o más cómodes. ¿Y qué pasa con las demás personas? Que eventualmente en el punto en donde esto contrasta con los conocimientos que previamente teníamos desde la escuela y que usamos a lo largo de toda la vida, o dependiendo de qué edad tengas ahorita, no sé si 50, 70, 30, 20 años, obviamente que se escucha raro, porque contrasta con la fonética básica del español, hablando únicamente del español, porque me parece que en lenguas anglosajonas o en otros idiomas que no necesariamente son lenguas románticas, hay más terminología para los artículos neutros, pero en el caso del español, que se nota el contraste entre la, los, las, lo más neutro que tenemos es aquello o eso, y ni siquiera, porque está muy condicionado por terminología masculina que eventualmente no termina de encajar con estas personas que obviamente por cuestiones culturales y de modernidad, y a medida en que progresamos ya no encaja, no podemos hacerlo o no nos sentimos identificados. Bueno, no me incluyo a mí, yo fácilmente podría encajar en esta dicotomía, pero también existen, quieran reconocerlo o no, individuos no binarios o que incluso podrían tener otra identidad que desconocemos en este punto, porque recordemos que mientras más va haciéndose compleja la sociedad, surgen nuevas terminologías, surgen nuevas identidades y surgen nuevas maneras de ver el mundo. Obviamente que necesitamos algo que nos ayude a representarnos y darnos a conocer. Es que es un principio tan básico como de identidad que no entiendo por qué todo el mundo tiende a ser un grito en el cielo únicamente a raíz de esto, cuando no vulnerabiliza para nada lo que tú ya conoces, ni mucho menos tus privilegios o tus derechos tan básicos. Digo, ¿cuál es tu problema con que alguien diga mi artículo o la manera en la cual yo me represento es con el artículo ella? Yo entiendo, se escucha extraño, yo entiendo, no corresponde a tus principios, yo entiendo, no es parte de tu día a día, entiendo, tú no formas parte de esa identidad, no creo que lo vayas a utilizar en tu día con día, pero si ese individuo particularmente te pide que le hables con los nombres y con los pronombres que ya te acaba de compartir, sin alterarse, sin criticarte, sin enojarse y sin hacer un zafarrancho únicamente por decir yo soy y quiero que me hables así, tú inmediatamente colapsas y pareciera ser que te acaban de meter unos cables pelones por
donde te quepa. Por si tienen problemas entendiendo todo esto, vámonos a un ejemplo que resulta todavía más sencillo de entender y que es mi favorito, al menos a título personal. Imaginemos que yo tuviera dos nombres, ¿ok? Vamos a hacer por un momento a un lado el hecho de que soy una mujer trans y vamos a suponer simplemente que yo tengo dos nombres. Yo me llamo Pedro Nepomuceno, ¿de acuerdo? Yo me llamo Pedro Nepomuceno, me presento contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Nepomuceno Almonte, pero la verdad no me gusta mi nombre Nepomuceno. Yo solamente quiero que me llames Pedro, que me llames Pedrito, o que me llames con este apodo que me dice mi familia. ¿Por qué en tu incansable necesidad o afán de estarme molestando, me llamas necesariamente con el segundo nombre que no es el que más me late, ni con el que me identifico, no es algo que me agrade, y por X o por Y razón no he podido iniciar mi trámite para poderme cambiar el nombre? O sea, ¿cuál es el problema y cuál es la insistencia de tu parte por andarme nombrando de la manera en la cual no me gusta? Y aquí estamos en un terreno que quizás mucho cisgénero o mucho heteronormado podría estar de acuerdo. El hecho de que, ok, me presenté con un nombre de hombre, pero no me gusta mi segundo nombre. ¿Por qué a huevo me quieres llamar como mi segundo nombre? O sea, ¿qué vas a poner como justificación? ¿Que es mi INE? No estamos en un juzgado, tampoco estamos emitiendo un documento oficial, estamos hablando de coexistencia cotidiana, o sea, algo tan trivial como presentarse y saludar. No creo que tendría que ser tan complicado el hecho de entender que hay nombres, hay terminología que no nos gusta escuchar, de la misma forma que quizás existen algunas etnias o razas que se sienten peculiarmente agredidas si tú utilizas algunos términos como hey, ¿qué onda, negro? O un judío, mándelo a Auschwitz. Obviamente que hay comentarios más sensibles que otros. Y también reconozco, existen individuos menos susceptibles que otros, que quizás te van a decir, yo no tengo pedo, yo aguanto. Ay, bueno, yo también hago esos chistes y no pasa nada. Se vale. Eso se llaman normas, pero que surgen a través de la interacción, en la cotidianidad, al momento en que vamos conociendo a los seres humanos y cada quien va poniendo sus reglas de esto me gusta, esto no me gusta así, me encanta que sea así, pero no tanto. Y tú te vas dando cuenta de tu relación con tus interlocutores. Creo que eso es algo que todos aprendimos y que nos gusta llamar educación. ¿Por qué el lenguaje inclusivo no puede aplicar de la misma manera? Ahora, a lo mejor yo igual entendería que tú no te sintieras cómoda hablando con esta terminología. Por lo mismo, creo que se valdría decirle a tu amistad que por alguna situación se identifica como no binario o es trans o LGBT, pero que no encajan sus pronombres en ninguna de esta dicotomía. Yo entendería que no pudieras decirle ella, tal vez por tus principios, se te hace raro, a lo mejor por dentro se te hace ridículo, y me parece que puede ser algo válido, pero no por ello sería invalidar su identidad. Entonces, en casos donde yo no estoy completamente segura de cómo se utiliza o se conjuga este lenguaje, porque también tiene sus propias normativas, yo simplemente me dirijo a esta persona con su nombre, es decir, hey, ¿qué tal? Por ejemplo, hay un amigo que yo tengo que justamente es no binario, se llama Sigur. Oye, Sigur, ¿pero no crees que estás tomando esto de esta manera? No sé qué tanto. Sigur, ¿me podrías dar la hora? Sigur, ¿qué te pareció el partido la otra ocasión? Y de esa manera neutralicé el español sin invalidar su identidad y lo más importante, haciendo de esto una convivencia amena, respetuosa, tranquila, sin sacrificar también mis propios principios o revelar mi ignorancia en el momento en que yo no puedo dominar la complejidad de esta terminología. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Es algo tan sencillo como simplemente referirte a alguien como te lo está pidiendo. Puede ser desde el nombre, puede ser desde un término y también incluiría los pronombres, los artículos personales. ¿Qué tan difícil es esto de entender? Y lo más importante, ¿por qué esto contradice o invalida, vulnerabiliza la serie de derechos que tú ya tienes y también el derecho que tienes de hablar en español? Muchos van a decir, no, es que es ridiculizar el lenguaje, es que es deformarlo, es que ya se ofenden por todo, es que el verdadero lenguaje inclusivo es el braille y no sé qué tanto. A ver, sí, obviamente que tendríamos que estar buscando otras alternativas a la par de que el lenguaje se aterrice a la mayoría de los seres humanos a modo en que nadie se quede fuera de la sociedad, salvo por su decisión propia, eventualmente, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿De que se deforme el lenguaje? Güey, tú dices murciélago, cuando antes la terminología era murciégalo. O tú dices hindús, cuando la terminología correcta es hindúes. Y podríamos estar aquí buscando por medio del internet más palabras que hemos ido deformando conforme avance el tiempo. Porque si a esas vamos, hemos deformado el castellano de una manera tan cabrona los mexicanos, porque el castellano proviene de España. Y estos también tienen una mezcolanza con los árabes que dio origen a otras terminologías. Uno de ellos me parece que es almohada. Entonces ahí no deformamos el lenguaje.
O no deformamos el lenguaje cuando le tomamos prestado a los mayas palabras. Y aquí vamos a criticar a Yucatán y a toda esa parte de la península por hablar con acentos diferentes y con tonos diferentes y con palabras diferentes. O vamos a criticar al centro que utilizamos palabras en náhuatl. Es más, entonces vámonos a lo básico y México no tendría que existir como palabra. O no tendría que existir con esa gramática con la X. Tendríamos que ponerle una J porque estamos deformando el lenguaje. ¿Ven cómo a menudo las otras personas, que a menudo son cisgéneros o heteronormados, que obviamente no es por señalar ni apuntar a un enemigo o a alguien malvado, ni mucho menos, cambian a menudo la portería para estar siempre en una posición privilegiada de yo tengo la razón? Hay veces en donde se cambia el lenguaje, pero en ese caso no hay ningún problema. Y hay otras circunstancias en donde modificamos el lenguaje, pero aquí sí tenemos una bronca notoria. ¿Cuál es la diferencia? O sea, que no encaja con tus ideas, que no encaja con tu manera de ver el mundo, que para algunas cosas sí podemos modificar el lenguaje, pero para otras cosas es ridículo, es transgresor, no se debería hacer, la RAE no lo reconoce. Muchas palabras en la RAE no están reconocidas y forman parte de nuestro día a día en México y seguramente también en España. Y pasa también en Rusia, y pasa también en toda Latinoamérica, y debe de pasar con el inglés estadounidense, y debe de haber muchos contrastes con el inglés que se utiliza en Reino Unido. Porque ahí sí no vemos mayores inconvenientes, porque ahí sí no nos basamos en lo que dictan las reales academias de la lengua, que bueno, que aquí entiendo que a lo mejor lo globalicé muy cabrón y la RAE únicamente, pues yo conozco la RAE de la Real Academia de la Lengua Española, pero porque ahí sí tenemos que andar a huevo notando su inclusión en las instituciones que reconocen el lenguaje y se dedican a ver la gramática, pero en otras no. O sea, en otras no tenemos ningún problema y en otras sí. ¿Se dan cuenta de la inconsistencia? Y vamos a terminar con el punto final de los atributos del lenguaje o de los signos, ¿vale? Esto yo lo estudié en comunicación en su momento, porque estudié ciencias de la comunicación, yo soy comunicóloga y sí tengo mi título, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con la linealidad es que tenemos un principio y quizás eventualmente tengamos un fin en el lenguaje, que es cuando termine la civilización y ya no quede ningún registro de nosotros y solamente ahí entenderemos qué va a suceder el día que ya no estemos, pero para eso falta un montón. Lo que intento decir con este punto es que el lenguaje va desarrollándose, no se estanca, tiene una evolución, también está vivo, avanza, cambia, se modifica, como lo ha hecho la sociedad, el gobierno, el derecho, la ética, la moral, la estética. No veo por qué estancarnos en un punto de decir, chinga, ya llegamos al final de la historia. O sea, ya esto es el punto máximo a lo que podríamos aspirar como seres humanos. Esto es lo único que vamos a decir. Ya no vamos a descubrir más cosas, no vamos a inventar términos nuevos. Ya mañana nos extinguimos. Esto es lo último a lo que podríamos aspirar, porque si es así, qué triste tu perspectiva del mundo. Significa que ya no hay oportunidad ni una vía para poder seguir desarrollándonos. Parte de eso, te guste o no, es el hecho de reconocer a todos los individuos en toda su diversidad. Pareciera ser que eso igual es interesante, el hecho de que queremos particularmente que se nos reconozca en toda nuestra complejidad y en toda nuestra diversidad, pero cuando llega alguien más que busca lo mismo, ahí sí ya es como de, no me gusta, o no, contigo no. ¿Por qué contigo sí? ¿Por qué con los demás no? ¿O por qué con tu barrio sí y con los demás no? ¿Por qué con tu séquito sí y con los demás no? Es lo único que intento aquí poner sobre la mesa, es lo único que intento aquí contrarrestar, es lo que quiero que se pongan a pensar por un momento antes de criticar esta terminología o esto que se llama lenguaje inclusivo, que entiendo, no es para todos, no creo que para ese punto se pueda imponer porque naturalmente está en vías de desarrollo, está iniciando, es algo que en términos de historia está muy nuevo. Me parece que no lleva mucho tiempo ni existiendo, ni diversificándose, ni masificándose. Va a tardar un rato en ya establecerse una formalidad de, vamos a establecer esto, vamos a establecerlo formalmente, quién sabe si está a nivel de constitución, o vamos a empezarlo a formar en los planes de estudio, vamos a empezar a hacerlo una cotidianidad entre las familias, entre los individuos, ya luego veremos si lo llevamos a la ley, etcétera. Y es algo que obviamente no se podría imponer, pero no está de más reconocer que hay seres humanos que se presentan así, que existen estas identidades que merecen respeto y que, te gusta o no, les tienes que llamar de esa forma. ¿Dónde creo que sí es menester poderlo mencionar? ¿O cuándo creo que ahí sí no te puedes escapar de poderlo decir? Una,
Si llega una persona que te dice, este es mi artículo y se chingó, tienes que acoplarte a las normas de interacción que están presentes en ese momento entre tú y tu interlocutor. Y otra es cuando quizás, y esto adaptando el discurso, llegas a un evento donde todos son LGBTQ+, o estás en un evento, una conferencia donde son primordialmente personas trans y no estás completamente segura de todas las identidades presentes. Me parece que ahí sí es menester ajustar tu discurso y utilizar el artículo neutro o utilizar el elle, elles, etcétera, aunque no sea algo que para ti sea placentero, pero ni modo, se trata de leer a tu audiencia y también acoplarlo a los diferentes contextos. Y sé que ya me encariñé con esta palabra, pero es que así funciona la lingüística, así funciona el lenguaje, así funcionan las normas y así funcionan muchos elementos, funcionan por contexto. No es lo mismo estar en un sitio que está lleno de abogados y estás junto a un juez o estás frente a un juzgado o un jurado, etcétera, en donde muy probablemente tu lenguaje se ve modificado a más tecnicismos, a utilizar un lenguaje muchísimo más propio, con muchísimo más argot, que un contexto en donde se ven tus amigos, tus compas o tu familia y puedes bajar la formalidad. De la misma forma, no será lo mismo estar interactuando en eventos que a todas luces sean muy heteronormados que en unos eventos donde están presentes muchos individuos LGBTQ+, pero eso se llama simplemente adapta el puto discurso, no te va a matar, no vas a sufrir. Entiendo que al inicio es raro, pero ya cuando vas pasando ratito es como de, ay güey, ya, hasta lo utilizo en broma. O, ay, güey, ya, no pasa nada. Lo integro en mi vida. Así son todas las palabras. Todos los términos de todo lo que tú me digas al inicio iniciaron como con extrañeza de, chinga, ¿que esto cómo se usa? Cabrón, ¿a poco así se aplica? Cabrón, ¿esto cómo se conjuga? Y con el paso del tiempo ya forman parte de nuestra existencia. Y obviamente hay algunos que se rehúsan al cambio y eso es muy natural, lo hemos visto en muchos otros casos, pero en las otras veces, ni modo, gana la mayoría o gana lo que dicte el contexto si es que la mayoría ha ganado. Y recuerden que pues podemos estar llegando al futuro con muchísima vergüenza. Hace unos cuantos años las cosas eran diferentes y no tenemos que irnos al pasado para poner los clásicos ejemplos de la esclavitud o el nazismo. Hace unos 70 o menos de 100 años las mujeres no votaban y no formaban parte de la vida pública. Y en la actualidad tenemos una mujer que es presidenta en México, tan siquiera en México. Que no lleguen ustedes al futuro con vergüenza porque seguramente siguen vivos muchos abuelitos que en su momento renegaron de la presencia de la mujer en la vida pública y cuando vieron que ahora tenían una mujer como jefa o una mujer votando o como colega o como directora, ya no les digo como diputado o presidente municipal, seguramente se habrán dado un gran golpe de realidad para decir, ay güey, y yo renegando y yo criticándola. No lleguen al futuro con tanta vergüenza, porque es cierto, el lenguaje inclusivo también en un punto se puede terminar o puede evolucionar o pudiera ser que dé retroceso. Es que en la historia de la humanidad nada es completamente lineal, pero lo más importante es cuando lleguen al futuro y sean viejos o sean más grandes o se den cuenta de que sus hijos utilizan una terminología que no encajaba con sus ideales, ahí viene el golpe de realidad y se siente muy culero, les faltan años, ¿ok? O quizás algunos ya lo están viviendo con algunos atributos. Tengan mucha prudencia con las cosas que defienden como verdades absolutas porque pasan de moda muy rapidito. Y sí, también esto puede pasar de moda, pero en lo que eso sucede y la historia nos lo comprueba, yo al menos no me quiero quemar. O no me quiero quemar en este punto. Y sí, yo también tuve mi etapa en donde renegué con respecto al lenguaje inclusivo. Pero llegó un punto en donde dije, me da igual. Yo no lo utilizo en mi día a día. No sé si lo podría utilizar en un discurso tan masificado. Ustedes habrán visto que no siempre hablo con él. Pero cuando alguien llega y me dice, ¿qué tal? Soy no binaria. Mi reacción al menos no es decirle, ¡qué pendejo! ¡Qué idiota! ¿Quién habla así? Lo trato como un individuo y lo trato como me encantaría que alguien se refiriera a mí con respeto y bajo una serie de conductas y normas que prefiero estén de antemano preestablecidas con un respeto y una empatía hacia nuestras identidades, porque yo no llegaría a prejuzgarte como que si tú eres hombre, entonces te llamo señorita. Por lo mismo, tú no llegues asumiendo que a mí, una de dos, o me va a gustar a fuerza lo que tú tengas que decir al respecto de mis opiniones, o que a fuerza mi identidad tiene que encajar con únicamente los parámetros que tú ya asignaste a priori con respecto a tu propia vida.
Vale, vamos a dejar esto aquí. Espero que con esto hayan entendido un poco más mi postura. Obviamente no es algo que quiero imponer. El lenguaje es algo que obviamente requiere de mucha evolución y sobre todo cada quien lo va adaptando a lo largo de todos los siglos. Pero al menos me encantaría tener esta postura, compartirla con ustedes sobre qué pienso sobre la diversificación del lenguaje inclusivo y dar, ¿por qué no?, una pequeña reflexión. Me parece que es algo que tendríamos que estar hablando y no simplemente haciendo memes, que sí son chidos y todo, pero también tenemos que hablar de estas cosas, sin dejar a un lado los otros temas que también son importantes, economía, seguridad, pero ya me estoy extendiendo. Hasta luego, que estén muy bien.